Buenos días, 8 de la mañana, cojan el cinturón, abróchenselo, prepárense, cerrado Estados Unidos, cerrado Wall Street, Europa está sola ante el peligro y es el titular principal de la jornada, que hoy comienza para una semana que va a ser de AUPA. Hoy tenemos reunión de la OPEP, sube el petróleo ante la perspectiva de que baje la cantidad de petróleo que la OPEP pone en el mercado o que al menos se mantenga, pero con muchas opciones de que baje. Ojo, porque Rusia no quiere que baje, pero Arabia Saudí está diciendo que tiene que bajar la producción para subir el precio. Sube el precio del petróleo. Reino Unido. Conoceremos sobre la 1:30 al sucesor, al premier nuevo británico, después de Boris Johnson, Liz Truss. Parece que tiene todas las papeletas para ser la tercera premier británica. La libra por debajo del 1,15, 1,14. Europa, que ya tiene la cruda realidad pintada en su propio territorio. No hay gas. ¿No querías toparlo? Pues deja de toparlo, que ya no tienes. Han forzado tanto, junto con el G7, toda la situación, que directamente no hay gas. Ahora ponte a topar lo que no existe. Vamos a ver cómo abre el gas hoy, que está previsto que se dispare. Y ahí tienen las otras dos claves fundamentales. Mercados en Europa desplomándose a esas horas. Más del 3%, 3,5% el DAX alemán, cerca del 2,5% España, IBEX 35, con menor impacto del gas ruso, pero si falta por todos los lados, aquí, que parecía que no iba a faltar, puede empezar a escasear. Y el euro, que acaba de perder no solo la paridad, sino el 0,99 y está en 0,98. No hay mercado en Estados Unidos, por lo que tenemos, sin embargo, cayendo al Dow 0,15, al SP500 también en un entorno negativo de entorno del 0,17 y el DAX en ese 3,34 de caída. Eurostoxx con una caída del 3,13. Los protagonistas están en esta línea. Energy, aquí está la clave fundamental del día, 1,91 el crudo, el West Texas, 2,17 el Brent, gasolina creciendo 0,91, rompiendo tendencia. Vamos a ver el gas natural cuando abra en Europa con fuerza en Holanda, ese TTF, y vamos a ver cómo se empieza a mover también el conjunto, fíjense, de materias primas, también al alza por la percepción de que caminamos otra vez hacia un choque, sanciones, tope entre uno y otro bloque. Y aquí el protagonista principal. Fíjense, esto ha sido valor refugio en el primer semestre del año. Cuando vuelven los problemas, vuelve el valor refugio. Y aquí el otro valor refugio, que es el dólar, subida del 0,63%. Fíjense, todas las monedas están en los pares cayendo. Euro en el 0,80 de caída, en el 0,98 de cambio. Pero fíjense la libra, que está también en el 1,1453. Se esperaba el 1,15, ya está por debajo, porque ahora lo que se espera es el 1,05, a la que le viene encima. 8,3, la clave fundamental está aquí. Miren, el próximo viernes tenemos reunión ministros de energía que van a divagar sobre lo divino y lo humano, porque no van a divagar mucho sobre el gas. Miren, mueve el G7 el pasado viernes el tope al petróleo, se le dice, no, pues vamos a toparlo en 80 y algo, ahora luego comentaremos. Una medida que es innecesaria, es decir, no existe un cártel de oferta, da lo mismo. Es que da lo mismo, se pueden inventar el growth recession, el cártel de oferta, pero la verdad es que no existe. Es decir, sí, podemos quemar los manuales de macroeconomía, pero eso no significará que creemos una economía distinta donde lo imposible seguirá siendo imposible. Y aquí viene la parte fundamental. Oiga, que me quieren topar el petróleo, que los europeos además se reúnen el viernes para topar el gas. Pues tomen, topen con gusto. Es decir, llega y dice, no, vamos a topar el gas. ¿Qué opciones tienen los ministros ahora mismo de energía? ¿Ponerle un tope al gas? Que diga, se va a pagar, por ejemplo, de factura cada una de las familias, se están pagando 150 euros. ¿Y cuál es la previsión si hay un corte del gas por parte de Rusia mucho más potente? Claro, esto ya ha cambiado de entrada, no es que haya corte más potente, es que no tiene gas. Se puede ir a 800. Estos eran los cálculos que tenía Europa, sobre todo en Alemania. Una familia que paga 150, le vamos a poner 800. Y ahí entra el Quijote español entrando en Europa, básicamente. Oiga, ¿y qué hacemos? Vamos a ver a los españoles, que suelen tener ideas muy interesantes para todas estas cosas. Se llama déficit de tarifa, que significa
miren, va a pagar usted como mucho 350. Bueno, ya, pero ¿cuánto es de verdad lo que he gastado? No, 300. Ah, vale, ¿y qué hacemos con esta diferencia? ¿Qué hacemos con estos 450 euros? Estos 450 euros lo pierden las eléctricas, que nunca pierden. No. Vamos a mirar a los españoles, que saben mucho. Vale, ¿y qué nos pueden enseñar los españoles a toda Europa? El déficit de tarifa. Ah, vale, ¿y qué hacemos con los 450 euros? Emitimos deuda. Que como nos sobra la maquinita para echarle ahí y meter más inflación en el mercado, vamos a emitir deuda. Y con la deuda pagamos el déficit de tarifa y lo paga el gobierno. Vale, ¿y el gobierno quién es? No, los gobiernos europeos. ¿Y los gobiernos europeos quiénes son? Bueno, los gobiernos, ya sabes tú, los gobiernos que hay ahí. Bueno, pero no son entes abstractos, ni filantrópicos, ni son pequeñas ONGs que dicen, ay, pobrecitos europeos, vamos a pagarles la diferencia para que puedan vivir igual de bien. No, son los propios ciudadanos, que van a tener que pagar eso a un tipo de interés, en España al 1,80 ad eternum. Oiga, sus hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos, ¿qué pagarán? El déficit de tarifa. ¿Cuánto tiempo? Pues miren, en España hubo un problema, que somos adictos, tenemos adicciones, y entonces nos convertimos en adictos del déficit de tarifa. Nos gustó tanto esto que llegamos a deber a las eléctricas 30.000 millones de euros. Entonces levantaron la mano a las eléctricas. Espera. ¿Qué te está pasando? Y ahora debemos 12.000 millones, pero cada mesecito dicen, no, ya era un poquito más. Fíjense ahora la gracia que hace el déficit de tarifa. A nivel europeo, el viernes, lo que quieren los ministros de energía es buscar un modelo parecido. Pero ¿cuál es el problema de toda esta historia? Que Europa vuelve a errar, pero ya no por maldad ni por nada, no, vuelve a errar porque es que no le da paz a los políticos europeos. Si usted tiene aquí un precio de 150 euros y a esto tiene una demanda que es X y que se cubre toda la demanda, toda cubierta, si usted pone un precio, no, usted no, el mercado pone un precio de 800, ¿cuánta demanda se cubrirá de esto? Pues probablemente no toda, se cubrirá esta. ¿Qué sucede si usted topa aquí y lo deja en 350? Porque más o menos se cubrirá mucho más, prácticamente toda, por la elasticidad de precio. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues que usted ya puede hacer todas las campañas de publicidad que quiera. No gaste, ahorre, que los rusos nos cortan el gas. Se enciende la calefacción y dice, de 150 a 350, 2 meses me lo permito. 25 grados en casa. Y ahí va el gas tirando agua a los radiadores y usted llega y dice, bueno, es que en lugar de ser 800, al final han sido 1500, pero da igual, está topado. Porque nuestros amados ministros de energía, con nuestra amada Ursula von der Leyen, nos han resuelto el problema. Ya no hay reequilibrio vía precio para que una familia diga, oye, espera, que ha venido una factura de 950 euros. Que no puedo pagarla. Pepi, baja a comprarme una catalítica, una bombonita de butano, y a lo que llegue. Venga, podemos poner 3, pero no más. Vamos a hacer contrato, vamos a mirarlo. Y déjate del gas, catalítica, pagamos por la noche, mantas y se acabó el tema. De esta manera no. De esta manera no hay cuestión de ahorro energético. Y luego está el otro punto clave de toda esta historia, que es la escasez. Oiga, es que vamos a topar el precio. Bueno, pero si este problema no es un problema de precio. Es decir, el problema del gas en Europa no es un problema de precio, es un problema de escasez, que no es lo mismo. ¿Qué significa un problema de escasez? Que puede que no haya. Entonces, pues que vamos a topar. ¿Pero topar el qué? Si no tienes suficiente gas. Si tienes que racionalizar el gas porque no tienes suficiente gas. No, pero es que lo voy a topar. Bueno, tope usted en 800. Pero como tope usted en 300, nos vamos a gastar 2 meses y medio de gas igual en 2 meses. Como el huracán Daniel venga más rápido de lo que parece. O sea más potente. O nos venga, como decían el otro día, meteorológicamente desde Groenlandia, un frente frío que entre por el norte de Europa, en el peor momento. Entonces, fíjense el carajal que tienen montado en Europa por un boomerang de sanciones que ya no es que impacte, es que te está destruyendo
destrozando la economía. Y no te estás dando cuenta porque estás cegado en lo que te dice Estados Unidos. Oiga, hoy es el mejor ejemplo. Estados Unidos ni abre su bolsa. Como metáfora de, ahí lo tienes, disfruta tus sanciones. Y Estados Unidos se queda aquí. A ver, ¿cuánto cae Europa? 3,5%. Y nosotros, 0,17%. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el impacto? Ni una décima parte de lo que le va a impactar a Europa. Y viene diciéndoselo todo el conjunto económico a los líderes europeos desde hace meses y meses. Oiga, usted no hizo los deberes antes de la guerra de Ucrania, años antes, que es buscar alternativas, más eficiencia, eliminar burocracia para la implantación de proyectos solares fotovoltaicos, que ahora mismo siguen atascados por una burocracia, por ejemplo, española, donde no salen esos proyectos y el dinero está. Pero hay que hacer tanto papeleo para hacer cosas que al final se te para todo. Esa cuestión es la clave fundamental ahora mismo. Usted no hizo el trabajo y lo quiere hacer ahora haciendo un cártel de oferta que se acaba de inventar. Deje de inventar cosas, que cada cosa que inventa es peor. Petróleo y gas, la clave fundamental. Miren cómo sube. Vamos a ver qué dice la OPEP, porque todavía puede empeorar la fotografía. Y por supuesto Europa con caídas hoy es un lunes negro en el mercado. Las caídas van a ser generalizadas, sobre todo en Alemania, por el impacto que tiene que Rusia diga, no, si es que no sé ni cuándo te voy a devolver el gas. ¿Por qué? Depende de lo que te digan tus ministritos el viernes. Ya que sois tan chulos, venga, topa lo que no existe. A ver qué te parece. 5 claves del día. La clave fundamental es ese corte del gas que vivimos o que se empezó a vivir ya el viernes, el susto que se llevó toda Europa el viernes por la tarde, intentándose ir de prácticamente el último fin de semana de verano, diciendo la que nos viene encima. Subida muy fuerte del gas que se espera en la apertura este lunes, lo vamos a ver enseguida. Suecia, Finlandia y Reino Unido lanzan ya líneas de ayuda al sector para garantizar la liquidez y el suministro. Estas ayudas vienen por el lado de las compañías, porque no tienen liquidez para comprar y tener a todo el país abastecido. Ojo lo que estamos hablando, ¿eh? Le lanzan liquidez para que no quiebren, compren y puedan servir. Y cuando ya han servido, Alemania, plan de 65.000 millones para que alguien lo pueda pagar. Oiga, a ver, espera, que no tenéis dinero para comprarlo y os tenéis que endeudar. Y luego nos tenemos que endeudar otra vez para que las familias puedan pagar lo que no habéis podido pagar como compañías eléctricas. ¿Pero esto qué es? Pero, ¿ustedes se dan cuenta de la crisis en la que estamos entrando? Porque esto tiene consecuencias enormes a nivel de deuda, a nivel de euro, a nivel de emisiones, a nivel de Banco Central Europeo. Que el jueves tiene una reunión en la que su decisión no es binaria. Subo 50 a 75. Ah, ya está. Como hace Estados Unidos. No. Subo 50 a 75, ¿apoyo al euro o no lo apoyo? ¿Qué hago con los hipotecados que se les está disparando el Euribor y me tiran el gasto? Ojo con la demanda interna europea, ojo con la recesión, ojo con no caer en un entorno de estanflación. Mercado laboral, bueno, ahí tenemos a los españoles a la cola de toda Europa. Cuando escuchas a la ministra, parece que esto sea el maná del trabajo. Oiga, la gente sale a la calle sin trabajo y llega a la hora y media y dice, Pepi, que ya han encontrado trabajo. No. Y un 13% de paro. Estamos a la cola del paro. Nosotros tenemos un 13%. Estados Unidos tiene un 3,7%. Europa tiene cerca de un 6%. Estamos a la cola. Pues en ese entorno se gasta lo que no se tiene para comprar la energía, se gasta lo que no se tiene para que estos que han comprado la energía la coloquen en el mercado a estos que no podrían pagarlo. Es una locura económica. Estamos yendo al abismo económico, pero bueno, a marchas forzadas. Y mientras, dicen, fin de semana, crecen un 15% los alquileres. ¿Pero quién está mirando la que viene encima? No, pues no, como ha cambiado la ley, y entonces están topados la subida de los alquileres en el IPC, pues la gente como no puede coger hipoteca, pues va a ser que, oiga, alguien con un poco de sentido común en este país y en el conjunto de Europa puede salir a decirle a las familias de una manera muy transparente la que viene. ¿Alguien puede dejar de subvencionar el gasto, de decirle, por ejemplo, a la banca, ya que le gusta atacar a la banca, oiga, ¿puede dejar de dar créditos al consumo
para cosas que se ve que no son necesarias en el momento actual, que ya les habéis pagado las vacaciones y los tienen que devolver. ¿Alguien puede poner un poco de raciocinio en la fotografía, en un entorno en lo que, solo en este detalle, y no es un tema solo de España, oiga, es que usted compra hasta lo que no puede comprar, que no tiene para pagar la energía? Vamos a dar liquidez, que me compren la energía para evitar una crisis. Bueno, ya, pues la crisis que está generando es la de deuda. Llega aquí y dice, y ahora las familias, no, es que las familias tampoco me pueden pagar. Pues 65.000 millones a las familias, los alemanes. Y así ya pueden pagar lo que los otros no han podido pagar. Es un escándalo económico. Es un desastre, pero ¿quién está al frente de la máquina? ¿Quién lleva la locomotora? Y el Olaf Scholz el alemán nuevo. ¿Pero dónde lo han sacado? Que ha salido este fin de semana a repartir 65.000 millones. ¿Cómo que no quiere la cosa? Mis alemanes no van a pasar frío este año. Mis alemanes, este año, no van a quitarse ninguna cosita de encima. Mis alemanes lo van a tener todo. Mis alemanes que se queden sin... Pero ¿de dónde lo han sacado? ¿De Frozen? ¿De dónde está este? Pero 65.000 millones. Pero si no tenéis ni para pagarla. Bueno, es un escándalo económico. Pero ¿quién está poniendo raciocinio y sentido común en toda esta fotografía? Tercera clave del día. Y ya verán los gráficos. Decide hoy si reducen la producción de crudo para aumentar el precio o lo mantienen. Rusia no quiere reducción. ¿Por qué Rusia no quiere reducción? Dice, oiga, si reducimos todos y está cayendo la demanda, sobre todo por China, ¿cómo vamos a tener fuerza para estar con los compradores y decirles, oye, este es el precio? Si cada vez hay un problema también de reducción. ¿No es mejor dejarlo todo como está y por lo menos no apretar más? Rusia, ¿eh? Y Arabia Saudí es la que está manteniendo. No. Tenemos al petróleo por debajo de 100 en un momento en que tendría que estar en 110. Por lo que reunión para octubre empieza a bajarme la producción para que empiece a subir el precio. Esa va a ser una de las claves fundamentales del día. Stiglitz, y aquí ya lo he dicho varias veces, ayer volvió a ser incisivo sobre el tema de la vivienda. Escuchen toda la frase, cree que la inflación crecerá si la FED sigue subiendo tipos. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, demócrata, no republicano, de izquierdas, no susceptible de ser del conglomerado de los bancos centrales y de los multimillonarios que nos dominan desde la élite. Nos domina desde la élite, pero desde el otro lado. Cree que la inflación crecerá si la FED sigue subiendo tipos. ¿Por qué? Dice Stiglitz. Oiga, pero usted no se ha dado cuenta todavía, meses después, que el problema de los precios y de la inflación está en el lado de oferta. Entonces le podemos contestar a Stiglitz. Sí, se le han dicho 80 veces, pero no hace caso. Stiglitz, oiga, pero no se da cuenta que el problema de oferta viene por la escasez, que es la palabra clave que no declina nadie ahora mismo, ni en los bancos centrales ni en los gobiernos. Escasez de semiconductores, escasez de alimentos, escasez de energía. Para estas tres claves, ¿qué se necesita? Inversiones. Si usted lleva los tipos hipotecarios ya por encima del 5,5, en un tipo de inversión se puede estar yendo en torno al 7%. Oiga, ¿quién va a invertir en un proyecto con sus riesgos en renovables en el momento actual para intentar salir de esta espiral energética? Y lo mismo con alimentos, y lo mismo con semiconductores. Pero hay un añadido más que dice Stiglitz. Oiga, si usted sube hipotecas, es verdad que dejan de consumir de otro lado. Pero ¿y esos hipotecados no están consumiendo, no están gastando más? ¿No forma la hipoteca también y ese gasto en vivienda una parte fundamental del IPC, del CPI? Sí. Entonces va a seguir tirando la inflación hacia arriba usted, mediante una subida de tipos que, como no es una inflación, como no es una crisis, un shock de demanda, no va a tener efecto en determinados aspectos económicos. Pues esto se lo están diciendo a Powell, a Lagarde, a Guindos, a Company, así de veces. Quizá no tan claro y desde el lado demócrata como lo está diciendo Stiglitz, pero el mensaje es meridiano.
Y sin embargo, esta semana tendremos jumbo subida del Banco Central Europeo con 75 puntos básicos, 90% de probabilidades, por no decir 99,999999. La próxima reunión de la FED tendremos 75 puntos básicos, hasta llevar al bono a 10 años al 3,75. Y en la siguiente de la FED, 75 puntos más, hasta llevarlo al 4,5. ¿Y quién invierte? Pudiendo invertir en el 4,5. ¿Y qué pasa con la renta fija? ¡Bum! Al suelo. Vamos, de manual, los bancos centrales. De manual. Es decir, la clave fundamental ahora con los bancos centrales es saber cuándo se van. ¿Cuándo acaban mandato todos estos? A partir de ahí igual se empieza a arreglar. Quinta clave del día, subida de tipos en un 0,75, aumentará los beneficios, que tanto le gusta a Pedro Sánchez, de la banca, unos 3.800 millones de euros. Esto es justo, injusto, lícito, moral, etcétera. Declinen ustedes. La realidad es que cuando los tipos estaban por debajo no había negocio bancario. Y a nadie le preocupó. Ahora empieza a generar beneficio por la subida de los tipos. Es que es el negocio bancario. Presta el dinero a cambio de que el que al que se lo presta le devuelva una rentabilidad. No, pero no me gusta. Y, vale, a alguien tampoco le puede gustar que los coches de alta gama valgan 90.000 euros. Oye, ¿por qué no valen 20.000? Pues váyanse ustedes a China. Allí está todo muy tasado, más tasado. Aquí, esto vale tanto, no, tú no compras nada. Siguientes gráficos y vamos avanzando en el día. La que viene hoy, tomen café, prepárense, empiecen a ver números, que la que viene es importante. Miren, es un dato puntual, pero contextualizado es la mejor expresión de lo que está sucediendo en Reino Unido. India superando por primera vez a la economía británica, que se desliza, que cae hasta la sexta posición a nivel mundial de Producto Interior Bruto. Gráfico de Bloomberg con datos del Fondo Monetario Internacional, la economía india ya superando en ese forecast, la amarilla, a la británica, con una moneda que cae hoy hasta el 1,14, que ya dicen los analistas que se va hacia el 1,05, con una inflación galopante que puede alcanzar el 20%, India, Modi, su presidente, diciéndole al mercado, arroz, grano, primero para los míos, no exporto. ¿Por qué? No quiero inflación, quiero crecimiento contenido, quiero una economía saludable dentro de lo que se puede en el contexto actual y le compro el petróleo a Rusia más barato. Reino Unido, comprando grano, comprando todo tipo de materias primas al precio que sea, teniendo el corte del gas, teniendo también intentando topar el petróleo de Rusia, intentando comprar Reino Unido al precio que compra India. Solución o conclusión al asunto, India le pasa como economía a Reino Unido. Los bloques empiezan a tener consecuencias. No, es que esta política, la globalización está acabada. Ahora mismo hay una política de bloques clarísima. Y esto de aquí, Occidente, están pasándolo fatal, económicamente hablando. Sanciones, 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 no, sí, tope, 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 y aquí tienes a los otros diciendo, pero si yo ya compro el petróleo como tú desearías cada día comprarlo, yo ya lo compro, con descuento de 30, 35 dólares. ¿Qué va a pasar en las economías? Se van a rebalancear, salvo la americana, que está a costa de cargarse a todas las economías que están a su alrededor, tirando hacia arriba, con un dólar fuerte. Miren el siguiente gráfico. Nos marca en un informe de Morgan Stanley cómo ahora ya sí se empieza a ver una caída de los beneficios por acción. Hasta ahora decían, no, los últimos beneficios empresariales, los últimos resultados van a ser buenos y a partir de ahí, bueno, vamos a ver, no, ya no hay que ver nada. La previsión de beneficio por acción de los EPS, Morgan Stanley ya la ve en una caída así, en una caída que nos empieza a dejar cerca del coronavirus, que todavía estamos lejos de la crisis de 2008, pero miren bien el gráfico de la crisis de 2008, empieza a caer, bueno, igual se recupera un poco, empieza a caer, bueno, ¡boom! 3 caídas. Nosotros estamos en la primera, que si lo ven aquí en perspectiva, la primera caída ya es mayor que la que hubo en 2008, donde hubo empresas que veían que era tan pasajera la crisis de 2008 que subieron los sueldos un 5%. Ahora al menos las empresas están intentando tener contención por lo que vino. Porque
La clave ahora es cuánto van a caer los beneficios empresariales y cuánto tiempo. Miren aquí, en este leading, en PMI, no en PMI, Leading Economics Indicator, Earning Indicator, en el que se ve ya una caída, ojo, que se va a 2009, de 3 tacadas aquí. De 3 golpes, de 1. Ojo, beneficios empresariales cayendo hasta ese nivel es sinónimo de desempleo. Empresa que no vende y no tiene beneficios, empresa que despide. Se pueden inventar toda la economía. Growth, recesión, tope o cártel de oferta. Da lo mismo lo que se inventen. Está todo inventado. Si esto sucede así, ojo, porque la recesión no va a ser ni corta ni superficial. Va a ser larga y profunda. Ojo con este gráfico de Morgan Stanley, publicado ayer en un informe para esta semana, en el que ve ya los beneficios empresariales, en esos beneficios por acción, ve caer ya de una manera agresiva. Por cómo los beneficios empresariales o los resultados en este trimestre ya se va a notar el impacto de la situación económica. Miren el siguiente gráfico, donde podemos ver en estos gráficos de IEF cómo el decoupling en el camino a la recesión, es decir, cómo la economía estadounidense y la europea, caminando a la recesión, empiezan a separarse. Han empezado igual, pero Estados Unidos tiene un impacto menor y Europa tiene un impacto mucho mayor. De tal manera que aquí sí que se puede hablar, y lo habla IEF, de una slow growth. Mira, vamos a tener una recesión aquí que ya hemos tenido, pero luego vamos a ver, se recupera y luego veremos si vuelve a caer, pero un poco lateral, ¿vale? Y en Europa hay un desplome de aquellos que se han reunido en las reuniones del G7, etcétera, etcétera, a decirle a Estados Unidos, sí, pero ¿estás escuchando? No, sí, pero ¿estás? Sí, pero ¿estás escuchando lo que está diciendo? ¿Que vas por 7 paquetes de sanciones? No, pero bueno, tú di que sí. Sí. Pues toma, sí. La previsión que había de crecimiento natural, la recesión europea, frente a la ralentización, bueno, superficial, estadounidense, con un dólar muy fuerte, con una inflación que controlará antes por el dólar muy fuerte, y tú, allá, 0,98 el euro. 0,98. Caminando hacia el 0,95 como primera parada y hacia el 0,90 cuando se confirme el winter is coming y aquí no hay gas para echar. No tienes un problema de tope. Fíjense en los PMIs. Por cierto, hoy PMIs en China marcando no contracción, crecimiento, y en Japón, contracción. Efecto que cambia un poco la historia. Energía. Uno, sufriendo ya. China diciendo, si me la compran hasta los europeos. El petróleo ruso pasa por mí y le digo, toma, von der Leyen, ¿te gusta este petróleo? Pues es mío, no, es ruso, pero da igual, toma para ti. Esa es la situación que estamos viviendo en estos momentos. PMIs, fíjense en qué posicionamiento. Todavía lejos del golpetazo del coronavirus económico, pero empezando a caminar hacia ambos indicadores en el momento en el que estuvieron. Fíjense en el siguiente gráfico, porque la fotografía cada vez más está en que hay compañeros de viaje que hay que tenerlos a 1,5 metros o 2, que en este caso para Europa es Estados Unidos. Yo voy contigo, pero tú decides tus cosas y yo decido las mías. El balance por cuenta corriente, la parte de superávit, es un cuento del pasado de nuestros abuelos. Ha cambiado de tal manera que lo que cuesta ahora es pensar que Europa va a volver a tener superávit de balanza comercial, por cuenta corriente, de balanza comercial. Fíjense la caída, fíjense la poca cantidad ya de exportaciones frente al varapalo de las importaciones en un desequilibrio de balanza que también afecta al euro por esa salida muy fuerte, por esa entrada muy fuerte de moneda extranjera. Y luego tenemos, dice IEF, en la abrupta caída de la confianza de los consumidores. 2012-2013, en el final.
en el final de la caída, estamos viendo ya una caída superior a la de los tiempos de coronavirus, que aún había la esperanza, esto rebotará en V. Bueno, en V para el que pudo rebotar en V. Pero fíjense la caída ya que se ve en la confianza del consumidor. Estos 4 gráficos, 6 gráficos, nos marcan, insisto, el cambio diferencial de repente en las dos economías. Uno, dependiente de la energía rusa, por mucho que digan, y otra, la americana, que no era dependiente, la estadounidense, que no era dependiente de la energía rusa. Hoy, mercados en Europa, queda media hora para la apertura, caída del 3,5% en Alemania. ¿Por qué? Porque está en jaque Europa. Europa está en jaque económico ahora mismo. Los líderes europeos pueden ver lo que quieran. Lagarde, Banco Central Europeo, puede ver lo que quiera el jueves. Von der Leyen, los ministros de energía, pueden ver lo que quieran. En jaque. En jaque. Con un solo movimiento. No tienes gas. ¿Cuándo te lo devuelvo? No sé. Está roto. Cuando todos saben que no hay nada roto, suficientemente roto, como para que el gas no fluya. Es geopolítica. Algo que Europa está haciendo mal desde hace meses. Con unas sanciones al limón, al mismo camino de Estados Unidos, con unas condiciones económicas muy distintas. Consecuencia, este panorama es de una recesión profunda. No, va a ser superficial, porque lo dices tú. Vamos a verlo. ¿Quién lo dice? ¿Los mismos de la inflación puntual? Cuando llevamos ya una inflación que está rompiendo todos los registros y solo se puede comparar con la década de los 70 por la primera y segunda crisis del petróleo. ¿Eso era lo puntual que íbamos a tener la inflación? ¿Puntualmente alta durante mucho tiempo? ¿Qué es puntual para el Banco Central Europeo? ¿10 años? Puntual, 10 años, ¿no? Miren el siguiente gráfico. Aquí tenemos Banco Central Europeo que permanece focalizado en la política de subida de tipos de interés. Y aquí tenemos por un lado, en la línea negra, fondos federales, Estados Unidos, y tenemos por otro lado Euribor. Miren, aquí se ve el estar por detrás de la curva. Estados Unidos empieza a subir, Europa empieza a mantener... Deja que pase. Estados Unidos recorta, pero Europa mantiene. Estados Unidos empieza a subir tipos de interés de una manera agresiva. Miren hasta dónde se prevé. Europa empieza a subir tarde con una economía deprimida. Pero, ¿qué puede suceder con el euro? Y lo que dice el informe de IF, que se está viendo hoy, es que no va a parar en la paridad, sino que va a continuar cayendo por la situación económica europea. ¿Hasta dónde? 0,95, 0,90, primero 0,95 y dependiendo del contexto, 0,90. Y libra, 1,05. Ojo con el movimiento de seísmo monetario. Miren el siguiente gráfico que nos enseña muy bien esta mañana dónde se colocan ya los miembros del Banco Central Europeo para ver un movimiento de posicionamiento hacia una subida de 0,75 o de 0,50. El debate está, sí, es evidente, si lo han planteado hasta ellos. A partir de ahí, ¿dónde van a estar? Bien, Panetta, Decos, el español, Stumaras, Eredolu, en la parte más DOPS, más de menor subida de tipos de interés. La parte más halcón, más hawkish, todo el norte de Europa. Reflexión importante. Oiga, estos de aquí del norte de Europa, ¿saben cómo están sus economías? ¿Saben la importancia que tiene el shock de oferta en sus economías en el momento actual? Porque estos de aquí, sobre todo de COS, pero estos de aquí, sus economías, en las que está radicado su banco central, tiene una dependencia menor. Y sin embargo se están diciendo, frena el carro, que se te desploma la economía, que se te cae todo. Y estos siguen con el miedo a la hiperinflación. No. No se puede consentir llegar ¿a qué? ¿Al 15%? ¿Al 20%? ¿Al 25% de inflación? ¿A costa de qué? ¿Y si llegas igual al 15% o al 20% en el caso de un corte de la energía rusa, en este caso del gas ruso, pero también del petróleo?
¿Y si llegas igual, pero por el camino has dilapidado a todo el conjunto económico europeo? La decisión del jueves es clave para el Banco Central Europeo. Es decisiva, mucho más importante incluso que volver a unos tipos positivos. Porque ahora, como decíamos al principio, no es una decisión binaria. Es una decisión de múltiples factores. Hemos subido 0,75 para impulsar al euro y el euro 0,98, 0,97. Oiga, es que igual usted tenía que haber tomado la decisión de subir antes si quería apuntar al euro. Pero ahora recogerle va a ser difícil, sobre todo sin medidas adicionales en materia energética. Veamos el siguiente gráfico que nos marca también de qué manera la evolución del nivel objetivo de los fondos federales y del tipo de interés en Estados Unidos está caminando a una velocidad de vértigo. Eso es una parabólica que afecta y frena la economía, sí o sí. Informe de empleo de Estados Unidos del pasado viernes. Sube la tasa hasta el 3,7, pero la economía sigue teniendo fuerza en la creación de empleo, mientras los beneficios empresariales se mantengan, o parece indicar que Estados Unidos vive alrededor de la tasa de pleno empleo histórica. Eso no pasa en Europa. Miren el siguiente gráfico y vamos a entrar enseguida en cómo vienen los mercados y esos futuros con caídas muy fuertes. El TIR de Grecia a 10 años repunta hasta el 4,07, de nuevo por debajo de Italia. Miren el movimiento Grecia, Portugal, Italia, España, donde el Banco Central Europeo tiene monitorizado lo que está sucediendo con sus deudas y sobre todo con la colocación. La clave es en qué punto el Banco Central Europeo, si continúa todo el proceso de corte del gas ruso, interviene. Una vez que se disparen 4,07, Italia 3,17. Miren el siguiente gráfico. España y Portugal, con su excepción ibérica, gozando todavía. Evolución del nivel objetivo de fondos federales, esto lo hemos visto también antes. Fíjense el movimiento de subida en escalones, cómo nos va marcando ese diferencial, que además es un diferencial que contrasta con el europeo. Veamos el siguiente gráfico, donde nos marca también el tope al petróleo y la clave fundamental de si puede funcionar. Y miren, aquí están puestas 4 o 5 claves. Hay que tener en cuenta cuando dicen que van a topar el petróleo en Europa, Estados Unidos es otra historia, que Rusia es el mayor exportador de petróleo y de productos petrolíferos a la Unión Europea. 2,2 millones de barriles por día, vende 8 Rusia en nivel mundial. 1,2 de productos petroleros, es decir, nos estamos poniendo en 3,4 millones de barriles diarios que llegan a Europa desde Rusia. Le quieres topar, entonces es un cártel de oferta. China e India no van a ir de la mano de Europa en esto, ni de broma. Rusia ha declarado que no venderá petróleo a ningún país que apoye el plan, por lo que si apoya el plan, le cuesta 2 minutos a Rusia. El precio del crudo Brent está en 93 aproximadamente, 95 esta mañana. Tanto China como India aceptarían un descuento de $10, como mucho, tienen 30 ahora mismo, 35, por ejemplo, hasta los $83, si fuera mucho más alto el precio. Y la clave fundamental que plantea Europa es ponerlo en $40. Una locura. Rusia directamente no suministraría petróleo. ¿Y qué pasaría con el precio del petróleo? Arriba. OPEP, ni te reúnas, que vamos a quitar 8 millones de barriles diarios de petróleo. 8 millones de barriles diarios de petróleo. No hace falta que te reúnas, si el precio se te va a 180 o $200. La gracia del tope. ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Que no le compre petróleo. Pero Europa, 3,4 millones de barriles diarios de petróleo, no tenemos gas y tampoco queremos tener petróleo, ¿o cómo? Vean el siguiente gráfico. Viene el día con una caída muy fuerte por culpa de los motivos energéticos. Y aquí vimos este gráfico que hay que tenerlo en la cabeza. ¿Qué importancia tiene Estados Unidos y Europa? ¿Tiene Rusia? El componente energético en la inflación desbocada en ambos países. Energía, 33%. Energía, 47%. Ya hay asociaciones de ecologistas en Europa que apoyen incluso la nuclear este fin de semana. Carbón no, la nuclear, para intentar evitar todo el lío de seguir contaminando más, después de todo el trabajo que se había hecho, ya están apoyando incluso la nuclear. ¿Por qué? Porque es insostenible. Pero si tienes burocráticamente parados proyectos energéticos de eólica y de solar,
La nuclear no te gusta porque no te gusta. La otra no te gusta porque contamina. El hidrógeno verde este que te has inventado, pues es que hasta 2030 no llega. Y hasta 2030 Rusia ha cortado tantas veces gas que no tienes por dónde meterle un poquito de gasolina al coche. Son híbridos, la mayoría de los que se están vendiendo. Miren la demanda. La FED ataca aquí, 30% de demanda. El Banco Central Europeo el jueves ataca aquí, de todo el conjunto de la inflación, un 15%. Consecuencia, todas las subidas de tipos atacan a una caída de la inflación del 4% en Estados Unidos, porque ataca aquí, y de un 2% con todas las subidas en el ámbito europeo, porque ataca aquí. Vaya papelón del CE el jueves. 8:41 de la mañana, abrochen el cinturón, tómese un cafetillo cargado, incluso dos si puede, que viene un día de mucho nervio en el mercado, sin Estados Unidos y viendo un mercado que en el DAX la caída ya es del 3,5. Es decir, hoy es un lunes negro en el mercado europeo y está solo, es la mejor metáfora. No hay ni cotización en Estados Unidos, dejando a la Europa, goce usted las sanciones. Y el tope también. Ya no hay gas. A ver qué topa ahora. En esta deriva europea que nos está llevando al abismo económico. 8:41 de la mañana, Eva.